El día de hoy queremos alabar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios una vez más a través del estudio de su palabra en nuestra gran campaña virtual El que tiene oídos para oír, oiga. Es un gusto poder saludarte a la distancia y recordarte que en el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Sin embargo, antes de iniciar el tema número 7 de nuestra serie, que se titula A otro perro con ese hueso, vamos a invocar el nombre de Dios en oración para pedir su bendición y sobre todo pedir sabiduría del cielo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y exaltado sea tu nombre. Queremos pedirte, oh Dios, en esta oportunidad, la bendición de poder entender tu palabra de una manera espiritual, porque entendemos que tú eres espíritu y los que te adoran en espíritu y en verdad es necesario que te adoren. Guíanos, por favor, ilumínanos y permita que juntos todos seamos edificados y ministrados por la persona del Espíritu Santo, porque esa es nuestra oración según tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer versículo que voy a leer en esta ocasión, voy a tomarlo de Apocalipsis 12 y el texto número 5, a la luz de nuestro tema titulado A otro perro con ese hueso. Dice así la palabra de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo varón está refiriéndose a la persona de Cristo, que es la simiente de la mujer prometida desde Génesis 3:15. Cuando él nace en este mundo y cumple su misión en la cruz del Calvario, porque vino para ser herido en el calcañar, voluntariamente se entregó, nadie lo obligó, nadie lo manipuló, Cristo se entregó. Cristo vino a dar su vida en rescate por nuestros pecados, pero al tercer día, bendito sea el nombre de Jehová, Cristo resucitó, la herida cicatrizó, y la palabra de Dios enseña en el texto 5 que Cristo, el Hijo varón, fue arrebatado para Dios y su trono. Por lo tanto, Cristo vive hoy y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde está Cristo hoy entonces? El texto dice que está en el cielo, a la diestra de la majestad de los cielos. Pero antes de irse Cristo al cielo, Él dejó una enseñanza muy importante para nosotros, y es el hecho de que Él regresará. Cristo dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues, escuchen bien, voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Cristo se fue al cielo, ¿cierto? Pero antes de irse al cielo, antes de ser arrebatado para Dios y su trono, Él prometió que regresará por nosotros, porque no hay nada más importante para Cristo en este mundo que su iglesia. Esa mujer de Apocalipsis 12, esa mujer que viene desde Génesis 3, es el tesoro mayor que Cristo tiene en este mundo, es la niña de sus ojos, y por eso Él regresará en gloria y majestad para rescatar y llevarse al cielo a su pueblo. Inclusive en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 9 al 11 explica algunos detalles que ocurrieron cuando Cristo estaba por ser arrebatado para Dios y su trono. Leo textualmente el versículo 9. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, hablando Cristo, viéndolo ellos, refiriéndose a sus discípulos, fue alzado. Escuche bien lo que dice el texto. Cuando Cristo fue alzado, los discípulos lo estaban viendo.
Y el versículo sigue diciendo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa nube es una referencia a la innumerable cantidad de ángeles que vino para escoltar a Cristo como el gran vencedor de la batalla de regreso al cielo. El verso 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, los discípulos están mirando hacia el cielo mientras Cristo está siendo alzado, y en la medida que Él está siendo alzado por la nube de ángeles, el texto sigue diciendo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Prácticamente, en la medida que Cristo iba siendo alzado y se iba alejando por la compañía de ángeles que lo llevaban, entonces los discípulos iban perdiendo la facilidad de poder continuar mirándolo. Por eso el versículo dice que la nube lo fue ocultando de ellos. Ellos lo estaban llevando, los ángeles lo estaban escoltando, y eran una innumerable cantidad de ángeles que se miraba como una nube. Y entonces los discípulos, puestos los ojos en el cielo, iban perdiendo la posibilidad de ver a su maestro en la medida que él iba siendo alzado y retirado de la tierra. ¿Me estoy explicando? Y por eso los dos varones que son ángeles le dicen a los discípulos, varones galileos, versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pregunto, ¿los discípulos vieron a Cristo irse al cielo? ¿Sí o no? Claro que sí, porque el versículo 9 lo dice, y también los ángeles lo confirman en el versículo 11. La última parte del texto 11 dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esa es una gran enseñanza de parte de esos dos ángeles, esos dos varones con vestiduras blancas, porque están afirmando que de la misma manera que los discípulos pudieron ver con sus ojos mientras Cristo iba siendo alzado y se iba retirando de la tierra hacia el cielo por una innumerable cantidad de ángeles llamado nube en ese texto, de igual forma cuando Él regrese en gloria y majestad, sus discípulos, su pueblo, su iglesia, su mujer, la de Apocalipsis 12:17, que reflejará su carácter delante del universo porque serán su clon, podrán verlo acercarse del cielo a la tierra con una innumerable cantidad de ángeles, porque asimismo como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Palabra de Dios, y si Dios lo dice, yo lo creo. Sin embargo, el versículo 6 y 7 tiene otro aspecto que considero relevante mencionar en esta hora. Leo textualmente, Hechos 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo está diciendo que la enseñanza de su segunda venida no tiene nada que ver con asuntos de tiempos, de fechas y de días, sino más bien tiene que ver con la forma de su venida. Así como Él se fue, la forma en la cual Él se fue, con discípulos mirándolo ascender al cielo, de igual manera esa forma será utilizada para regresar. Habrá discípulos mirándolo venir del cielo a la tierra. La forma es la importante, no la hora, no la fecha, no el día, sino la forma. Y quiero recalcar este asunto leyendo lo que dice Mateo 24 y el versículo 36, porque es allí donde Cristo menciona que del día y la hora nadie sabe. ¿Cuántos saben el día y la hora?
¿Cuántos saben los tiempos y las sazones? Solamente está en la potestad del Padre. Por eso el texto continúa diciendo que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que, ¿qué es lo que Cristo estaba enseñando o enfatizando en Hechos 1 del 9 al 11? Estaba hablando de los días y las horas, de los tiempos y las sazones, o más bien estaba explicando la forma en la cual Él regresará. A ver, ¿quién está conectado? ¿Qué es lo que Cristo estaba enseñando? Claro que sí, estaba hablando de la forma, porque es importante saber en qué forma Él regresará para no ser engañado por el capo. Y el texto siguiente es fundamental para entender la segunda venida de Cristo. Mateo 24, versículo 37, si la Biblia es suya, le animo que le ponga un asterisco, un punto, lo subraye, lo resalte, porque este versículo es fundamental. Leo textualmente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Paremos allí. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo para que nosotros que somos su pueblo podamos entender correctamente la forma en la cual Él regresará? Está conectando una historia que está registrada en el Antiguo Testamento, bajo la luz de la luna. Y Cristo dice, si usted quiere entender cómo será la forma de mi regreso, cómo será la forma de mi segundo advenimiento en gloria y majestad, necesitas a fuerza conseguirte una Biblia que tenga Antiguo Testamento, porque si solamente tienes un Nuevo Testamento, no vas a entender la forma en la cual yo voy a regresar, y obviamente al no entenderlo vas a estar vulnerable a todos los engaños de Satanás, porque el capo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por otro lado, si tienes una Biblia con Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero has creído la mentira del capo de que el Antiguo Testamento no es importante, que no es el fundamento de la iglesia de Apocalipsis 12, entonces necesitas reevaluar tus conceptos, porque yo, Cristo, el Señor, el Maestro, tu Salvador, estoy diciendo que si quieres entender la forma de mi segunda venida, es necesario creer el Antiguo Testamento, porque así como fue en los días de Noé, Antiguo Testamento, así será la venida del Hijo del Hombre, Nuevo Testamento. Así como fue en los días de Noé, Génesis, así será la venida del Hijo del Hombre, Apocalipsis. Y la Biblia dice en Mateo 24, 35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, hablando Cristo, no pasarán. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Con ese pensamiento en mente, voy a invitarte a leer ahora lo que dice los versículos 38 y 39, hablando de los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿cuál era el propósito del diluvio en aquel entonces? ¿Tenía el propósito o la función de salvar, o más bien tenía la intención de destruir? Es evidente que Dios se llenó de ira con las personas que vivían en aquella generación, porque Génesis 6 dice que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón, porque todos sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Por lo tanto, la ira de Jehová se consumó con el diluvio. Con el diluvio, Jehová se llenó de ira y la derramó sobre esa generación, porque el diluvio tenía como función destruir. Muy importante ese detalle. Ahora bien, sigamos leyendo el versículo 40 y 41.
buscando cuántos grupos de personas existían en los días de Noé. Leo textualmente. Entonces estarán dos en el campo. ¿Cuántos van a estar en el campo? Dos. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Con estos versículos, Cristo nos está enseñando que en los días de Noé, antes del diluvio, había dos grupos de personas plenamente identificados. Un grupo fue tomado y el otro grupo fue dejado. No habían tres grupos, no habían cuatro grupos, solamente habían dos grupos, porque delante de la vista de Dios existían los que creían en Cristo, levantaban altares, sacrificaban corderitos por fe en el Mesías que vendría, y los que no creían en Cristo. Eso está claramente revelado en la historia de Génesis 4, donde Abel creía en Cristo, por eso sacrificó ovejitas, mientras que Caín rechazó a Cristo y por eso llevó una ofrenda de los frutos de la tierra. Y 1 Juan 3:12 dice que Caín es del maligno, mientras que Abel es evidente, es de Cristo, porque aparece en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 4, como un héroe de la fe. Así que solamente habían dos grupos: los mundanos y los cristianos, los que se perdieron y los que se salvaron, los que fueron tomados y los que fueron dejados. Mateo 24 y el versículo 40 y 41 es claro al mencionar que habían dos en el campo y habían dos moliendo en el molino. Referencia específica a los dos grupos de personas que existían en los días de Noé. Y al continuar leyendo los versículos 42 al 44, vamos a encontrar tres palabras claves que quiero que usted tome nota. Leamos el texto 42. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aunque en este texto no aparece la palabra, si usted lee con cuidado se va a dar cuenta que implícitamente allí está encerrada. Y la palabra es sorpresa. Leo otra vez el versículo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pregunto, ¿cuando llegue el Señor será una sorpresa, sí o no? Claro que sí, porque no sabéis a qué hora habrá de venir el Señor. Y ese texto está refiriéndose al diluvio. Por lo tanto, cuando llegase el diluvio, en los días de Noé, el diluvio llegaría como una sorpresa, porque nadie sabía a qué hora o en qué día llegaría el diluvio. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Segunda palabra clave, ladrón. Porque Cristo está diciendo que el diluvio va a llegar en los días de Noé como una sorpresa, porque nadie sabe la hora que va a llegar, y esa sorpresa los tomará como ladrón. Muy importante estas dos palabras. En el texto 42 la palabra no aparece, pero el concepto está implícito. Hay un sentido de sorpresa. En el texto 43 dice que cuando llegue ese momento va a ser como ladrón para la gente de la generación. Sorpresa, palabra número 1. Ladrón, palabra número 2. Ahora miremos el texto 44 para ubicar la tercera palabra. Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. La tercera palabra clave, de acuerdo al contexto que estamos estudiando, es la palabra preparados. Así que tenemos la palabra sorpresa, número 1, la palabra ladrón, número 2, y la palabra preparados, número 3. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los que van a ser sorprendidos como ladrón porque no están preparados cuando llegue el diluvio? ¿Será el grupo de los que se van a perder
o el grupo de los que se van a salvar? ¿Será el grupo de los mundanos o el grupo de los cristianos? ¿Será el grupo de los tomados o el grupo de los dejados? Eso es lo que nos interesa entender, porque estos dos términos, uno será tomado y otro será dejado, es fundamental que los entendamos en su contexto correcto. Así que antes de proceder a explicar quiénes son los tomados y quiénes son los dejados, quiero aprovechar para hacer un breve repaso de lo que hemos dicho hasta acá. Porque iniciamos hablando de que el Hijo varón, que es Cristo, la simiente de la mujer, fue arrebatado para Dios y su trono después de haber cumplido su misión con éxito aquí en la tierra. Sin embargo, antes de irse al cielo, Él prometió que regresará por sus discípulos, regresará por su mujer, regresará por su iglesia que está fundada sobre la luna, porque esa iglesia es su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo vendrá en gloria y majestad, y Hechos 1 del 9 al 11 menciona que así como hubo discípulos presentes para verle irse al cielo, mientras él iba siendo alzado, iba siendo retirado por la nube de ángeles, estos discípulos lo miraban con sus propios ojos hasta que por la distancia y las limitaciones humanas ya la nube de ángeles le ocultó de sus ojos. Y el texto explica que no se están refiriendo a su hora y a su día de regreso, no está hablando de sazones y de tiempos y de fechas, sino que está hablando de la forma en la cual Cristo regresará. Asimismo, como le habéis visto ir al cielo, en esta forma, asimismo vendrá. Y cuando venga en gloria y majestad por segunda vez, habrá personas aquí en la tierra que podrán verlo acercarse del cielo a la tierra con una nube innumerable de ángeles, pero que bendito sea el Señor, al verlo y al reconocerlo, levantarán sus manos a los cielos y dirán: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Porque Cristo vendrá ya no como la simiente de la mujer para ser herido en el calcañar, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, porque Cristo es el verdadero Señor de los cielos. Además de eso, leímos en Mateo 24 que Cristo nos dice personalmente que es imposible entender la forma de su segunda venida si no tenemos una Biblia completa. ¿Qué significa tener una Biblia completa? Bueno, hay que tener una Biblia con la luna del Antiguo Testamento y el sol del Nuevo Testamento. Porque Cristo dice que así como fue en los días de Noé, Antiguo Testamento, bajo la luz de la luna, así será la venida del Hijo del Hombre, Nuevo Testamento. Esa es una enseñanza crucial. Porque el Señor Jesús nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esa enseñanza es para siempre. El Antiguo Testamento es el fundamento de su iglesia. Y es necesario, es fundamental, es indispensable para entender correctamente la forma de la segunda venida de Cristo. También vimos en ese contexto que el propósito del diluvio es de destruir, porque Dios se llenó de ira con la cantidad de maldad, perversidad y rebeldía de la generación antigua. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Génesis 6, versículo 6. Le dolió en su corazón porque los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, versículo 5. Y a raíz de eso, Jehová se llenó de ira y consumó su ira enviando el diluvio. El diluvio entonces tiene como función destruir. Y cuando llegó el diluvio, leímos que habían dos grupos de personas. ¿Cuántos grupos de personas?
dos, porque Mateo 24, 40 y 41 dice que habían dos moliendo en el molino y habían dos en el campo. Dos grupos de personas, uno será tomado y otros serán dejados. Unos serán perdidos y otros serán salvados. Unos serán mundanos y otros serán cristianos. Y tres palabras claves. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son las tres palabras claves que encontramos en el contexto? Recuerda bien que hay un versículo que no menciona la palabra, pero la enseñanza está implícita. ¿Quién se acuerda cuál palabra es esa? A ver. No, esas son las otras dos. Las otras dos son ladrón y también que preparadas. Pero la palabra que no aparece en el texto 42, pero que sí está implícito en su enseñanza. Esa palabra es sorpresa, ¿cierto? Conectada, mi hermana, está conectada. Así que tenemos las tres palabras claves. Una, sorpresa. Dos, ladrón. Y tres, preparados. Con ese repaso entonces, ahora sí estamos listos para identificar quiénes serán los tomados y quiénes serán los dejados cuando llegue el diluvio. Así que hagámosle caso al maestro y vamos al Antiguo Testamento, que es el fundamento de la iglesia de Apocalipsis 12, porque ella está con la luna debajo de sus pies para leer quiénes serán los tomados cuando llega el diluvio y quiénes serán los dejados. Génesis el capítulo 7, leo primeramente el verso 17 y luego leeré el 21 y 22. Dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Ahora yo pregunto, estas personas que murieron cuando vino el diluvio para destruir, porque recuerden que el propósito del diluvio es destruir. ¿Estas personas estaban preparadas para el diluvio, sí o no? O más bien, cuando llegó el diluvio, los sorprendió como ladrón y entonces fueron tomados en la destrucción por falta de preparación. ¿Cómo es la cosa? Porque este es el punto central del tema. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Y si usted está leyendo con cuidado, se va a dar cuenta que los tomados en realidad son las personas que no estaban preparadas, que no creyeron el mensaje de Noé, que no decidieron arrepentirse, que no se entregaron a Cristo, que no levantaron altares, que no sacrificaron corderos, que no decidieron entrar al arca porque ellos tenían otra agenda. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, estaban ocupados en sus propias cosas. Dios no era su prioridad. La palabra de Dios no era su prioridad y ni siquiera creían que vendría un diluvio en su generación, porque les habían vendido el concepto de que ellos se irían al cielo en el rapto. Antes del diluvio se irán al cielo en el rapto, por lo tanto no hay que prepararse para eso. ¿Me están siguiendo? La Biblia dice que lo mismo que fue es lo mismo que será. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. No hay nada nuevo debajo del sol. Es por eso que el diluvio llegó como destrucción, por sorpresa, como ladrón a la vida de todas y cada una de estas personas. Ellos fueron tomados. Ellos fueron destruidos, ellos fueron arrebatados por el diluvio, porque la Biblia lo que está enseñando es que sin preparación la destrucción nos tomará por sorpresa, así como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el momento en el cual vendrá, se derramará la ira de Dios, pero si estamos preparados,
el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, el que no está preparado, la ira de Dios será derramada con el diluvio, hablando en el contexto de los días de Noé, y por la falta de preparación, entonces el diluvio los sorprende como ladrón y los toma por destrucción. Los tomados son los mundanos, los tomados son los perdidos, los tomados son los que no están preparados. Y al conectar lo que leímos en el versículo 21 y 22 con el siguiente texto, que es el 23, terminará de quedar totalmente claro en nuestra mente que los tomados son los perdidos y los dejados son los salvados. Sigo leyendo el verso 23. Dice así: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Llegó el diluvio, los tomó por sorpresa como ladrón y los destruyó. Sigo leyendo. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que, ¿quiénes son los dejados después de que el diluvio hizo su obra de destrucción? ¿Los dejados son los perdidos o los dejados son los salvados? El texto 23 dice que lo primero que ocurrió fue que todo ser que vivía sobre la faz de la tierra fue destruido. Esa es la primera parte del versículo 23. El diluvio tiene como finalidad destruir. Y cuando todos fueron destruidos porque no estaban preparados y llegó el diluvio por sorpresa y los tomó como ladrón en destrucción, entonces la última parte del texto 23 dice que los dejados después de la destrucción son Noé y su familia que estaba en el arca. Los que quedaron, los dejados, los salvados, los cristianos, los preparados son Noé y su familia, porque los tomados son los perdidos y los dejados son los salvados. Quiero animarte a que tomes nota de todos estos versículos para que los puedas repasar con calma después que termine esta predicación, porque es crucial entender bíblicamente los aspectos que encierran la forma de la segunda venida de Cristo. Porque recuerde que Mateo 24:37 dice: mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene pronto. Cristo vendrá. Sus promesas son fieles y verdaderas. Todas ellas son sí y amén en Cristo Jesús. Y estoy seguro que Él vendrá en gloria y majestad, porque la palabra de Dios así lo enseña. Pero si no entendemos la forma en la cual Él regresará, la Biblia enseña que seremos engañados, porque el capo ha inventado una gran cantidad de enseñanzas, una gran cantidad de doctrinas que son contrarias a la forma correcta en la cual Cristo vendrá. Por ejemplo, Apocalipsis 1 y el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuántos ojos le verán? Todo ojo le verá. Y Mateo 24 y el versículo 27 agrega que será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Imagínese usted un relámpago que salga en secreto, porque la enseñanza popular es que Cristo se va a raptar secretamente a su pueblo al cielo, cuando la Biblia no enseña eso. Más bien recalca que cuando Él venga en gloria, todo ojo le verá. ¿Qué puede haber de secreto cuando un relámpago sale del oriente hasta el occidente? ¿Qué puede haber de secreto cuando Isaías 13 y el versículo 13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira? ¿Qué puede haber de secreto cuando Apocalipsis 6
Y el versículo 14 dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué puede haber de secreto cuando la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 16 que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero? Escucharemos la voz de Cristo en toda su gloria, porque hablará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los ángeles vendrán con él. La palabra de Dios dice en Isaías 24:20 que la tierra tambaleará como un ebrio. En español significa un borracho. Imagínese usted la tierra tambaleando como un borracho, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, porque ahí viene el Rey, ahí viene el Señor, ahí viene Jehová de los ejércitos en toda su gloria y majestad. Y aún así la gente enseña que será un rapto secreto. Ciertamente, así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la Biblia enseña que en los días de Noé había ¿cuántos grupos? Habían dos grupos, ¿cierto? Y esos dos grupos representan los dos grupos que existirán cuando Cristo venga por segunda vez. Apocalipsis enseña que habrá un grupo que tendrá la marca de la bestia, y hay otro grupo que tendrá el sello del Dios vivo. ¿Cuántos grupos habrá en el tiempo del fin? Dos grupos. Ahora bien, ¿quién se acuerda cuál era el propósito de Dios al enviar el diluvio? ¿Era para salvar o era para destruir? Claro está que era para destruir. Así que leamos ahora lo que dice Apocalipsis 15, versículo 1, en cuanto a qué va a enviar Dios en el tiempo del fin y con qué propósito lo va a enviar. Sigo leyendo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Cuántas plagas va a enviar Dios en el tiempo del fin? 7 plagas. ¿Y qué se consuma en esas plagas? Según el texto 1, se consuma la ira de Dios. Ahora, ¿por qué Dios estaba airado en los días de Noé? Porque la gente en esa generación rechazó la predicación de Noé, rechazó la gracia de Dios, rechazó a Cristo, el Cordero que habría de morir por ellos. Y entonces todos sus pensamientos y todos sus designios eran de continuo solamente el mal. Llegaron al punto de que Dios sintió en su corazón tanto dolor que se arrepintió de haber creado al hombre. Y en ese contexto decidió enviar un diluvio en el cual se consumaba su ira para destruir a todos aquellos que no le amaban. En el tiempo del fin va a ocurrir exactamente lo mismo. La única diferencia es que no va a llover un diluvio de agua, sino que va a llover un diluvio de plagas. Las 7 últimas plagas lloverán y caerán del cielo a la tierra sin misericordia, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y repito que al igual que en los días de Noé habían dos grupos, en el tiempo del fin también habrá dos grupos: los que tienen la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Sin embargo, como se enseña que la iglesia será raptada secretamente al cielo antes de que caigan las plagas, antes de la gran tribulación, la gran mayoría de personas ni siquiera se está preparando para lo que viene, porque la enseñanza falsa
la doctrina falsa, idéntica a la que se usó en los días de Noé. No se preocupen por eso. Ese predicador está loco. Ese negro está hablando puros disparates. No le haga caso a ese moreno. ¿Cómo que se llama? Se llama Watson. Ah, sí, yo lo conozco. Ni caso le haga. Él es un pesimista. Él es un alarmista. Él es un negativo. Él no entiende que antes que venga el diluvio, Cristo se va a raptar secretamente a su pueblo al cielo, y por eso ni siquiera hay que prepararse para el diluvio. Y entonces, como esa era la enseñanza que predominaba en los días de Noé, no se prepararon, y cuando vino el diluvio los tomó por sorpresa como ladrón en la destrucción. Y así mismo será en la venida del Hijo del Hombre, porque se enseña hoy que la iglesia será raptada al cielo secretamente antes de las plagas, antes de la gran tribulación. Y obviamente la Biblia no enseña eso. Por lo tanto, esta gente, al no estar preparadas, cuando comiencen a caer las plagas, serán tomados por sorpresa como ladrón en la destrucción. Las plagas acabarán con ellos, y cuando finalicen las plagas, los únicos que quedarán, los únicos dejados, son aquellos que creyeron el mensaje, que amaron a Cristo, que entregaron su vida a Cristo y que vivieron el resto de su vida cristiana en obediencia a los 10 mandamientos para reflejar su carácter delante del universo. La palabra de Dios enseña en el Salmo 91, que es el salmo que tiene que ver con el tiempo de las plagas, con el tiempo de la gran tribulación: el que habita el abrigo del Altísimo, versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora escuchen bien el versículo 7 en adelante. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Paremos allí. El texto está diciendo que cuando estén cayendo las plagas, los dos grupos de personas estarán aquí en la tierra. Lean con cuidado otra vez el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Pregunto, ese grupo de personas que no va a ser afectado por las plagas, ¿están preparados, sí o no? ¿Ellos creyeron el mensaje, sí o no? ¿Se prepararon? ¿Los tomó por sorpresa las plagas o estaban esperando la caída de las plagas? Claramente el texto está diciendo que ellos sabían que vendrían las plagas. Ellos se prepararon porque ellos habitaron al abrigo del Altísimo. Jehová es su protección, Jehová es su fortaleza, y por eso caerían a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero a ellos no les afectará. Sin embargo, el texto 8 dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es evidente que el texto está hablando de los que tienen la marca de la bestia en el tiempo del fin. Son impíos y recibirán su recompensa, porque Jehová consumará su ira, derramando las 7 últimas plagas sobre ellos, porque han rechazado el sello de Dios y han aceptado la marca de la bestia. Por otro lado, el texto nos garantiza, versículo 9 en adelante: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios está diciendo que los que tienen el sello de Dios no van a sufrir las plagas, pero no es porque van a ser raptados secretamente al cielo. Más bien el texto dice lo opuesto: del cielo Dios va a enviar
ángeles poderosos a la tierra, versículo 11, para guardar y proteger a los que tienen el sello de Dios en todos sus caminos. Inclusive el verso 12 dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, Dios no necesita raptarse a su pueblo al cielo para protegerlo, sino más bien Dios envía del cielo ángeles a la tierra para protegerlo por su poder, porque Jehová es todopoderoso, porque Jehová no tiene temor al capo, porque Jehová es el vencedor. Y así como en la antigüedad Jehová protegió al pueblo de Israel en Egipto cuando cayeron las 10 plagas, y ningún israelita, ningún hebreo, ningún hijo de Dios sufrió las 10 plagas. Sin ser raptados al cielo, Jehová se manifestó. Sin ser raptados al cielo en secreto, Jehová los protegió. Sin ser raptados al cielo en secreto, Jehová se lució. Y déjeme decirle, aunque usted no lo crea, que Jehová volverá a lucirse en el tiempo del fin, porque lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. De hecho, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no debemos tener temor al futuro, a menos que nos olvidemos de cómo Dios se ha manifestado en el pasado. Y con eso en mente, me gustaría leer lo que el apóstol San Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15. Palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Paremos allí. Según el texto, ¿quiénes son los quedados o quiénes son los dejados? ¿Los que están con Cristo, los que están preparados o los que están sin preparación? Porque recuerde que son 7 plagas. Y aquí el texto dice que nosotros que habremos quedado. La plaga número 1 pasó, la plaga número 2 pasó, la plaga número 3 pasó, la plaga número 4 pasó, la plaga número 5 pasó, la plaga número 6 pasó, la plaga número 7 pasó, y al final de la plaga número 7, Cristo aparece en gloria y majestad, y la Biblia dice que hay un grupo de personas que son los dejados. ¿Quiénes son los dejados? ¿Son los que se perdieron o son los que se salvaron? ¿Quién se acuerda cuál es la función de las plagas? ¿Tiene como función salvar o destruir? Claro está que tiene como función destruir. Así que los que no creyeron que estarían en la tierra durante la gran tribulación, los que no creyeron que estarían en la tierra durante las plagas, porque les vendieron el falso concepto del rapto secreto, serán tomados por sorpresa como ladrón con las plagas para su destrucción. Pero cuando finalicen las plagas, el pueblo de Dios que tiene el sello de Dios serán los quedados. Y el texto sigue diciendo, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo viene hasta la última plaga. Cristo viene en la 7ª plaga. Y desde la primera plaga, los que creían en el rapto secreto fueron tomados por sorpresa como ladrón en la destrucción. Pero los que sí creyeron el mensaje de Dios en su contexto correcto, los que sí creyeron en la forma correcta de la venida de Cristo, son dejados, son los que estarán con las manos en el aire diciendo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y la Biblia dice en el versículo 15, 16 y 17 que nadie irá al cielo antes que nadie. Sigo leyendo el texto 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, repite la misma expresión, los que tienen el sello de Dios,
Pasarán por las 7 plagas, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Por qué no te va a llegar? No porque te voy a raptar al cielo. Oh no, no te va a llegar ninguna plaga, porque del cielo voy a enviar ángeles a la tierra para que se acerquen a ti y te guarden en todos tus caminos. Así que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente. Escuchen bien esa palabra. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Recuerden el término nubes, son nubes de ángeles para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los quedados son los que se van a salvar. Los dejados son los que van a ir al cielo, porque los que fueron tomados por sorpresa con las plagas fueron destruidos sin misericordia, porque rechazaron la verdad de la palabra de Dios. El texto dice que juntamente los que fueron dejados, los que fueron quedados y los que fueron resucitados se irán al cielo en las nubes para recibir a Cristo en el aire. Porque Cristo dijo que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la Biblia no enseña ningún rapto secreto en los días de Noé. Por lo tanto, no puede existir tampoco un rapto secreto en los tiempos del fin. Así que, si usted ha escuchado en alguna ocasión que Cristo se va a raptar a su pueblo secretamente al cielo, y usted es honesto consigo mismo y acepta la palabra de Dios como suma autoridad, tiene que llegar a la conclusión que a otro perro con ese hueso, porque ese asunto no es bíblico, ese asunto no es verdadero, esa no es una sana doctrina, esa es una enseñanza del capo para minimizar el poder y la grande autoridad del Señor Jesús. Además de eso, el capo sabe que si la gente piensa que no van a estar en la tierra durante la gran tribulación, durante el tiempo de las plagas, entonces tampoco se van a preparar. Y la idea es que al no estar preparados, lleguen las plagas, los tome por sorpresa como ladrón en la noche y sean destruidos. Por eso es que hay tanta falsa predicación, tanta falsa exposición en cuanto a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 al 8 lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra de Dios. El texto dice que hay muchas personas utilizadas por el capo que están distorsionando el evangelio de Cristo, están distorsionando las verdades de Cristo, porque no es que hay otro evangelio, no es que hay otra forma de enseñar la segunda venida de Cristo, no es que hay otra iglesia en el Antiguo Testamento diferente a la del Nuevo Testamento. Es un solo evangelio que inició desde Génesis 3 versículo 15 y llegará hasta el final de la historia según Apocalipsis 14:6, porque allí dice el texto: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio es el mismo, la verdad es la misma, la doctrina es la misma, el reino de Dios es el mismo, el Salvador es el mismo, y la forma en la cual Cristo vendrá es la misma. Así como lo habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá, porque Cristo no raptará a nadie al cielo, sino que Él vendrá. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Él no va a raptar, sino que Él va a bajar. Cristo vendrá en gloria y majestad,
Y si alguien te sale con otra doctrina, otra enseñanza, otro evangelio, otra forma en la cual Cristo regresará por segunda vez, diferente a lo que te hemos enseñado, que sea anatema, dice la palabra del Señor. En español significa que sea condenado. Y sin temor a equivocarnos, podemos decirle a aquellos que perturban el evangelio, a aquellos que pervierten el evangelio, a aquellos que distorsionan el evangelio, la imagen y el carácter de Cristo, a otro perro con ese hueso, a otro perro con ese hueso, a otro perro con ese hueso, porque mi rey vendrá en gloria y majestad como rey de reyes y señor de señores, y todo ojo le verá.